directa, no ha aportado ni una sola prueba directa. El problema mayor de toda la materia probatoria es determinar cuándo el indicio se puede convertir en prueba. Parece esto una vulgaridad, pero el problema de la prueba sigue siendo el problema más débil de la Administración de Justicia. Sigue siendo el problema más débil de la Administración de Justicia. Y lo que no pruebe el Ministerio Fiscal no está en el mundo. Lo que no esté aquí no está en el mundo. Por eso se ha dicho que quien no consigue convencer al juez de los hechos cuando su derecho es desconocido o negado, es como si no tuviera ni hubiese tenido nunca dicho derecho. La acusación nunca ha tenido el derecho a acusar por blanqueo a mi mandante. Y también diré que como el delito de blanqueo es ese galimatías normativo de las conductas que se establecen ahí de adquirir, transmitir, poseer, tal, pues situaciones alternativas se han podido producir, no solo la tesis acusatoria del Ministerio Fiscal, y es lo que vamos a plantear. Nos vamos a la página 4, párrafo 2 del relato de hechos del fiscal. Allí se menciona un asesor fiscal, que hasta el 28 de diciembre de 2000 fue coadministrador de Coborsa, y a partir de esa fecha se convirtió en administrador único. Ese administrador único se llama don José Luis Ozaya Oñate, se ha hablado de él hoy. Pues este señor estuvo imputado en las actuaciones desde el 12 de febrero de 2007, por escrito del fiscal, hasta el 8 de octubre de 2014, por autoprocesamiento que lo sacó el juzgado instructor entonces. Este señor ha testificado en el juicio oral, y esta parte he intentado hacerle preguntas a este señor en el orden siguiente. Me decía su señoría entonces, bueno, pero ¿por qué va usted por ahí? Porque yo quería clarificar una cosa, señoría, que España es un Estado democrático social de derecho igual que Reino Unido, y en España representar a una sociedad mercantil, designar un despacho profesional, o incluso un domicilio como sede de dicha sociedad mercantil, ser su administrador único, ser contable de la misma, auditar sus cuentas, todo esto no puede ser indicio que nos lleve a pensar que dicho profesional está blanqueando. Y es que en el relato de hechos del fiscal dice en 6 o 7 ocasiones que tenía su domicilio en 62 Prairie Road, en donde se encuentra la vivienda familiar de aquella que constituía la sede de más de 1000 sociedades. Igual que el señor Ozaya, igual que el montón de asesores fiscales que en la City de Madrid trabajan para un montón de clientes. Y se le quiso preguntar al señor Ozaya, ¿cuántas sociedades tiene? Yo tengo entre 1000 y 100.000, llegó a decir 100.000. Y estimábamos nosotros, por eso se le estaba preguntando eso, señoría. Y quiero aclarar por qué me metí en ese interrogatorio. Después quería seguir por ahí, pero ya no pude. Otro indicio que se trae, el estado civil de mi mandante. Se dice que como, y además se ha traído en el cambio de evasión a definitiva, se ha incluido una frase y se dice, en la página 8, párrafo primero, representada por Michael Practice Bailey, marido de la acusada Pamela Marion Randall, de la que se hablará más adelante. ¿Por qué se ha introducido en la elevación a definitiva ese supuesto indicio de que es marido del señor Bailey? De que es esposa del señor marido Bailey. Porque ya se ha hecho el plenario y los anteriores indicios, y ahora los voy a desmontar, estaban cayendo. Y ahora hay que decir que es que quién era la mujer del señor Bailey. No es todo cierto lo que estoy diciendo. Es cierto que también el fiscal durante todo el plenario ha estado preguntándole a mucha gente si conoce al señor Bailey, si conoce a la señora Lisette Randall. Como marido e hijo de mi mandante, en buena parte de los interrogatorios lo ha dicho, ¿vale? Pero es que ser marido de alguien o mujer no es indicio de nada. Si no estarían aquí todas las mujeres y todos los cónyuges de estos señores. Ser soltero tampoco es indicio de inocencia. O sea, si resulta que se ha divorciado ya no es esta señora culpable. Y lo que más adelante voy a decir, ser esposa y madre de alguien, la señora el señor Bailey y la señora Randall, Lisette Randall, no puede ser indicio de tener conocimiento de la posible realización de una actividad que pudiera ser delictiva. Señoría, mi mujer no conoce que yo a veces he cogido el teléfono con sin hermanos libres, y eso era delito en España, ¿verdad? Y no lo conoce. Eso es un delito. Pero queremos hacer constar, la señora Randall es viuda del señor Bailey, falleció en el 2003. Tengo aquí el certificado de función. En el 2003 falleció el señor Bailey. O sea que
Por eso decimos que la hablar de matrimonio de mi cliente, en la elevación a definitiva como un hecho nuevo a tener en cuenta, obedece quizá a la necesidad del Ministerio Público de crear de nuevo una nube de misterio, de dudas sobre la actuación de un marido muerto, ante la certeza acreditada en la prueba plenaria de la falta de conocimiento por parte de Pamela Mario Ondanda del posible origen delictivo del dinero con que la entidad Forum le compraba los sellos. Vayamos a otro indicio. Ese indicio me ha encantado. El Ministerio quiere traer en su relato la comisión por las ventas, las grandes márgenes que Pamela ganaba en las ventas de sellos a Forum. Aquí no estamos hablando de prueba indiciaria como, ya tengo 2 indicios, los 2 se los he desmontado, ahora voy a buscar otro. Son indicios de peso, hay que traer indicios de peso. Y en la página 10 del escrito del Ministerio Fiscal, de la tesis acusatoria del Ministerio Fiscal, dice: Forum Filatélico contaba con una extensa red comercial fuertemente incentivada, integrada por 4.577 agentes comerciales, mediadores y prestadores de servicios. Sus integrantes eran retribuidos mediante una participación en el importe de los fondos gastados de sus clientes según unos porcentajes por el producto vendido y de la posición jerárquica agrupada que podían ir del 1 al 18-25%. A mi cliente se le ha dicho que por ganar el 6 es un indicio de que está blanqueando. 4.577 personas ganaban entre el 1 y el 18,25% dentro del Forum. Y sin embargo, no se ha considerado indiciario que esas personas pudieran estar cometiendo un fraude, ni tampoco se ha considerado indiciario que esos ingresos, ese hecho base, era porque conocía la existencia de un supuesto fraude. Me parece que la argumentación es correcta. Y sigo andando. Incluso han declarado en esta sede, en esta sala, testigos que ganaban entre 500.000 y 900.000 euros al año. Los delegados de Barcelona, La Coruña y Valladolid, doña Joana Hidalgo, Soledad de Pedro Granado y don Juan José Paz Rodríguez. Estas personas no han sido imputadas. Pero veamos lo que decía el fiscal el 25 de enero de 2007. Respecto de los restantes delegados, entre los que se encuentran los 3 reseñados por la Administración Concursal Galicia, Barcelona y Castilla y León, no conoce todavía el Ministerio Fiscal su posible grado de participación en los hechos, ya sea a título de autores, ya sea a título de partícipes lucrativos, pues tal discriminación depende, entre otras cosas, del reconocimiento y atribución a cada uno de ellos de un ámbito de decisión propio en la gestión del Forum Filatélico, aunque fuera limitado a sus respectivas delegaciones, pero con un mínimo grado de participación en el diseño de los diferentes productos de inversión y conocimiento, y de la verdadera situación patrimonial de la entidad, teniendo particularmente el valor de la filatelia depositada en la misma. Es que cuando se ha estado hablando aquí por el Ministerio Fiscal en su alegato, se ha traído un email del señor Merino con la señora Joana Hidalgo, y se ha hablado de él como, no utilicen la palabra financiera. Esa señora ganaba el 18-50%. Ganaba un dinero. Y yo, igual que no quiero que esa señora esté condenada, que no va a estar, evidentemente, ha venido como testigo, tampoco quiero que ese indicio se le aplique a mi cliente. Si es un indicio para uno, es un indicio para todos. Bueno, y el señor Durante, ya ese era... estaba por encima de estos 3 señores, ¿no? Lo que venimos a decir, si ganar dinero vendiendo sellos debe ser considerado por el fiscal como un indicio de blanqueo, el mismo tratamiento de indicio de blanqueo y ganar dinero vendiendo esos mismos sellos, porque lo que se ha vendido son esos mismos sellos a todos los clientes de Forum, ganando 18,50, debe ser un indicio también para 4.577 personas. Al hilo de esto, el fiscal introduce un contraindicio dentro de su relato de hecho. O sea, me va poniendo indicio y de pronto me pone un contraindicio. El contraindicio es que dice que las compañías Joyce y Cisco, que aseguraban la filatelia depositada en el Forum Filatélico contra eventuales daños, decidieron cancelar sus pólizas entre abril y diciembre de 2005. De todo es conocido que Joyce está en Londres, y Cisco también está en Londres, en la City, y que decidieron cancelar, pero es que estuvieron 10 años con la póliza vigente, o más. Yo no tengo el dato ahora mismo aquí, pero estuvieron... Es otro dato más de que si los señores Cisco, la persona jurídica Cisco y la persona jurídica Joyce, aseguradores, con todo su departamento de estudio de riesgo, con todo su personal dedicado a la prevención de blanqueo de capitales, con toda su sección de compliance, de due diligence, no pudieron advertir hasta el 2005 que Forum estaba actuando ilícitamente. ¿Cómo lo va a advertir mi cliente, que tenía 6 personas dedicadas al tema de la filatelia? Eso está, y después hablaremos de eso. Seguimos adelante en el relato de hecho. Vamos a la página 29 ya. En la página 29 se nos dice por el Ministerio Fiscal, se nos dice por el Ministerio Fiscal en la descripción de hecho
que Pamela Marion Randall es la persona que constituye el Premium Rent Broker, lo ha dicho Pamela Marion Randall aquí, que lo hace cambiando la denominación a una sociedad en la que ya era administradora auditora, también lo ha dicho ella, y que lo hace a instancia de Juan Miguel García Gómez. La sociedad se constituyó, dice exactamente el Ministerio Fiscal, la sociedad se constituyó a instancia del acusado Juan Miguel García Gómez por encargo de José Manuel Carlos Llorca. Mi cliente, ante la posibilidad, a instancia, como dice el fiscal, que lo ofrece don Juan Miguel, de que existe un cliente en España que compra sellos de toda Europa, esto es Fórum Filatélico, decide contratar algo de personal. Contrata a Trevor y a Steven, que se ha hablado, ha salido en el plenario en su declaración, y utiliza gente que tenía en la parte de auditoría, la parte de contabilidad, y que echan una mano en la parte del negocio filatélico. Andrea Mocanu, John y David. Y no es la primera vez que hacía algo así, ya ha salido a colación porque el Ministerio Fiscal le preguntó, ¿usted ha comerciado con carbón? ¿Usted ha vendido electrodomésticos? ¿Usted ha vendido calzado de mujer? Sí, ha hecho todas esas cosas. Ha hecho todas esas cosas. Pero eso no es indicio de nada. Se ha querido decir también como indicio que es que las mil sociedades estaban en el domicilio familiar de Pamela. Es falso. Pamela no ha estado en las instalaciones, pero me lo ha explicado y lo han dicho gente aquí en el plenario, tenía su domicilio y detrás tiene unas instalaciones de oficina donde tenía bastante grande, donde realizaba todas estas actividades. Y eso le pasa a mucha gente en este país y en Inglaterra, es decir, tiene el despacho al lado de donde tiene la casa y tiene el domicilio. Y es más, designar un domicilio familiar de una sociedad tampoco es delito, no es un indicio. Después se ha dicho también que era un pequeño indicio porque Premium es una sociedad sin activo ni estructura empresarial. Y se ha cogido el dato de cuando empezó. Cuando empieza una sociedad no tiene nadie contratado. No se ha cogido el dato de cuándo se terminó, cuando se intervino Fórum y se le cortó el negocio de venderle sellos a Fórum a Pamela. Ahí había ya 6 personas trabajando por el asunto. Se había comprado hasta una furgoneta. Se había venido en más de 3 ocasiones a traer sellos directamente a Fórum Filatélico. Se había ido a la sede de Cripen a traer sellos directamente. Lo que venimos a decir que el misterio dura más que la certeza. Pamela Marion Randall tiene un nombre un gran disonante, pero bueno, que no deja de ser una persona que ha hecho una cosa a la que se le quiere imponer un halo de duda. Se sigue diciendo después más tarde. Con el fin de encarecer la mercancía con márgenes que llegaban hasta el 222,5 y de detraer fondos de la sociedad española hacia el destino que le indicaba a Pamela Randall a cambio del 6%. Ya hemos dicho, y lo hicimos aquí con los peritos, conseguían sacárselo, pero admitieron algo que era lógico y notorio, que ganar 300%, 400, 500% más del precio de adquisición es algo usual en el sistema comercial capitalista. Es público y notorio, tenía aquí algún ejemplo, pero no lo voy a decir porque era relacionado con el mar, y no voy a hablar del mar, los peritos judiciales admitieron en el plenario mis preguntas que podía ser el 100% para cubrir el coste de compra, el 100% más para asumir los gastos de comercio, tributarios y industriales, y la ganancia podía ser el 100%, pero que en productos de lujo podía ser hasta el 3.000. Y después dejó caer el perito, bueno, y un 2. No me puso ni un solo ejemplo de 2, porque no hay nada que valga solo el 2%. Nada. No hay nada. Este lápiz se fabrica y se vende, nadie lo vende al 2%. Lo regala al 2%. Al 2% no se vende nada. Lo dejo caer, no pude hacerle la pregunta para que me dijera un ejemplo. Pero bueno, seguimos adelante. Ha quedado acreditado en el escrito del Ministerio Fiscal a dónde iban los dineros que obtenía Pamela vendiendo los sellos a Forum. Pamela lo dijo aquí, a Cripen, a Siogen, Crazy Web Venture, Western Service, Tosley, Primadar y PM Anda, Randall Alco. Y con esa tesorería se abonaban las compras a los proveedores, Cripen, Asiogen, Tosley y Primadar, se pagaban los gastos de personal y costos de Western Service y Pamela Randall Alco, que son compañías suyas, y se pagaban las comisiones de venta, que fueron 110.000, a Crazy Ventures. Crazy Ventures, no digo yo quién es Crazy Ventures, pero era un comisionista. Era un Shu, que ha quedado acreditado 110.000 euros. Lo ha dicho el fiscal, no lo he dicho yo. Y sobre eso, el Ministerio Fiscal ha dicho que en el momento de la intervención había facturado Stan Broker una cantidad de 51.562.722,79 euros.
y que Pamela Marión Randa cobraba por ello el 6% de comisión. Eso no es cierto. Se acaba de decir en el relato definitivo de hechos, el fiscal primero provisional y que la ha elevado a definitivo, que era el 6% de 51.562 son 3 millones de euros. Y si el fiscal ha dicho que en el relato de hechos hay una transferencia a Pamela Randa Code de 270 y a otra a Western Service de 250, que son las compañías que ya he explicado que facturan por administración, contabilidad, auditoría y llevanza de su oficina, si sumamos ambas cantidades son 520. Lo que dijo Pamela en Inglaterra cuando declaró es que se llevaba el 6, pero de ese 1, porque 520 es el 1% de la facturación, y de esos 520 ella personalmente se llevaba el 6. Eso es lo que dijo Pamela en Londres. El Ministerio Público, y ya hemos dicho, ya hemos puesto lo del ejemplo de los 18,50, aunque se llevara el 6 de 51 millones, es que hay gente en Forum que se ha llevado el 18,50, y ha habido gente que se ha llevado 900.000 euros, como he explicado antes. Continúa el escrito del fiscal hablando de las supuestas facturas falsas de 22 de noviembre de 2005 a 31 de enero de 2006. Según la tesis del fiscal, se dice que con esas facturas se cubría una filatelia que ya se encontraba en las oficinas de Forum y que se dice entregada por Antonio Málaga Sánchez y por la que no se emitió factura 3 años antes. Pues este acepto incriminatorio de falsedad documental, por otra parte, mi cliente no está siendo acusada de falsedad documental en estas actuaciones, está fuera de toda lógica. Y vamos a declarar por qué. No es lógico, si se quiere dar cobertura a una mercancía que ya obra en las oficinas desde hace 3 años antes, que se haga la factura 3 años después. ¿Vale? No, perdón por decir vale, no me gusta utilizar eso, he dicho vale. He leído un libro que no hay que decidir esas colectivas. El acepto incriminatorio está basado en el informe pericial realizado por el señor Américo y su equipo, sobre la premisa incorrecta de que si no existen aduanas de entrega, la facturación es falsa. Sin embargo, es público notorio, lo sabe la sala, que en el tráfico mercantil hay mercancía que se entrega directamente con factura. Estamos hartos de comprar libros, nos llega el libro y viene la factura dentro, no viene un albarán. Y en otros tipos de ventas te descargan un camión de melones y te dan la factura, porque aquí están los melones ya. Están los melones por la factura para que haya un albarán. Y aquí está, empieza a pagarla, que tienes 30 días. Pues con esto ocurre lo mismo. Pasó varias veces que fueron con la furgoneta llena de los sellos. Aquí están los sellos, y estos son británicos, te dejo los sellos, aquí está la factura. Sí, señoría, que es así, ¿no? No se sonría usted que me lo transmite. Es que es así. Y ha quedado acreditado en el plenario que incluso vienen las actuaciones que compraron la furgoneta. Y se dijo por el perito, bueno, pero es que ¿cómo van a ir en furgoneta? Vamos a ver, se lo voy a dar a DHL, hago un seguro como pretendían, lo he hecho con caja, he trabajado con DHL, he trabajado con todas, pero cuando había que llevar gran cantidad, el que nos lleva está más seguro, con eso, está más seguro, lo entrega. Seguimos adelante con el indicio de falsedad. Se dice por el Ministerio Fiscal en su tesis, basado en el informe de los peritos, que hay una coincidencia de series, de países, de años, entre las supuestas notas de entrega de don Antonio Málaga, que en paz descanse, y las facturas de tren. Y se habló con los peritos y se le hizo ver, vamos, si estamos hablando del tema Europa, si es un concreto mercado, si son solo estos países, y si la serie de los países y los años son los mismos, no puede haber coincidencias habituales. Llegaron a decir que sí, que podía haber coincidencias, pero que no lo verían probable. Ya volveré a lo de lo probable. Y ahora queremos establecer nosotros un contraindicio. Si la administración concursal, si los peritos encargados del informe, que han dispuesto de toda la documentación incautada, han podido revisar toda la remisión de desfases, correo electrónico, notas, y no han podido encontrar la actuación en ningún documento que pueda acreditar la existencia de falsedad, porque no es lógico que si se van a redactar unas facturas para cubrir supuesta existencia, que ya tiene poder, exista alguna parte de comunicación, porque no me cojo el teléfono y digo, venga, ponme 1000 series de este año, y ahora me tiro, ¿qué? 4 horas diciéndole la serie. Señoría, para que coincidan,
No, no es lógico. Lo lógico pensar es que existiría algún tipo de documentación dentro de lo que se ha revisado que diga, mándame factura, y no existe. No existe porque no está. Y no está porque no se ha hecho. Y no se ha hecho porque no, la tesis de la falsedad no es correcta. Seguimos más adelante. Bueno, aquí tenía más cosas sobre eso, ¿no? El inductor le tiene que, el que le está haciendo una inducción para que haga una falsedad, le tiene que decir, esta serie, mándame esto, tal. Tiene que haber eso, tiene que haberlo. Y no se ha encontrado ninguna prueba directa de eso. Y estamos hablando, señoría, de que es un delito, ahí se le está acusando de un delito doloso, una falsedad documental. Entonces, lo que tenemos que decir es que tiene que haber una prueba de un dolo. O sea, tiene que haber algo más fuerte. ¿Continúo? ¿Perdone? Vale, sí. Bueno, y ya bueno, he contado todo eso, ¿no? He contado sobre que, para acreditar. Y no solo lo digo yo, porque yo la verdad, como lo he dicho, he aprendido mucho en estas actuaciones porque me he fijado también mucho en lo que decían los informes del Ministerio Fiscal. Y el Ministerio Fiscal, en el folio 62.954, 62.958, relativo a las actuaciones de empleados del Banco de España, ya no ilustraba sobre eso y nos decía, en todo caso, la imputación de una actividad negligente a los funcionarios del Banco de España implica una censura a este organismo por falta de alcance de sus funciones de vigilancia y control. Pero esa falta de diligencia con resultado dañoso, actuación imprudente, no puede ser considerada como parte de la dinámica comisiva de la estafa o de los otros delitos dolosos investigados, pues desde una posición doméstica coherente no es posible participar a título de imprudencia en un delito doloso. Entonces, lo que vengo a decir es que la prueba del delito doloso de la falsedad, por la que no se me acusa, que se considera que es un instrumento, no sé de qué día, para un delito de blanqueo, no está acreditada. Y ahí he dicho que iba a volver a lo de probable. Le pregunté a los peritos, encabezados por el señor Eduardo Américo, que ratificaron, si su hipótesis no pudiera ser incorrecta, si no pudiera tratarse de otra mercancía, como yo le estaba diciendo, con la tesis alternativa. Y por uno de los peritos se me dijo, es que esta tesis sería más improbable que la suya. Señorías, la probabilidad es un concepto lógico que se refiere al futuro. Al futuro. Su indebida aplicación a hechos pasados que pudieran ocurrir o no, no apunta a su realidad, sino al conocimiento de ella. Y como duda persiste, no es la probabilidad, sino la certeza la que hay que buscar. Si me dice que no es lo más probable, en el pasado ha pasado algo. Ha pasado algo. La probabilidad es para algo que va a pasar, pero en el pasado ha pasado algo. Por lo menos, indubio pro reo. Indubio pro reo británico. La actividad inferencial de los peritos debería haber acudido en consecuencia al método afirmativo, no sentando jamás ninguna hipótesis sin antes haber examinado las otras. Lo que se llama fiscalizar las hipótesis a medida que se van avanzando. También le pregunté, ¿han visto ustedes si esos sellos fueron fiscalizados, controlados por María Cabezón? No, ese ejercicio no lo hemos hecho, me dijeron, esa parte no la hemos visto. Vale. El Ministerio Fiscal tiene que ser coherente en su informe de 6 de noviembre de 2007 sobre la imputación al Estado como responsable civil subsidiario por los hechos. Dijo, los términos en concreto en que se formula tal imputación no son compatibles con la existencia de certeza y determinación que siquiera mínimamente debe caracterizar la acción penal. Yo digo que esta imputación concreta le pasa exactamente lo mismo. Es inconcreta. No se me dice qué serie, no se me dice... Y toda esta explicación alternativa no se me... se me afecta a regañadientes por los peritos como improbable. Por tanto, entiendo que no queda acreditado con la supuesta filatelia entregada por Antonio Málaga antes y tal, pues todo esto, ¿no? Y ahora voy a ir más atrás en el tiempo. Me gustaría enseñar este punto, porque ha salido en la exposición, salió, que yo me quedé un poquito ahí, bueno, sorprendido, ¿no? Se habló de un señor José Antonio Pino Velázquez, cuyo nombre aparece en el auto de procesamiento, el 8 de octubre. De dicho señor, en dicho auto, se dijo que había realizado facturas falsas en el auto de procesamiento, lo decía, y no ha sido ni siquiera procesado. Otra evidencia más de que la tesis expuesta por los peritos de falsificación de facturas no convenció al Ministerio Fiscal con respecto a ese señor, que no impidió
que no pidió nunca imputarlo ni solicitó juicio oral contra ese señor. Y cito textualmente lo que decía el señor instructor, el señor entonces era el señor Cruz Gutiérrez. Para cubrir la entrada gratuita de estos sellos, estas sociedades requirieron a sus proveedores para que emitieran facturas por volúmenes de mercancía mayores a los realmente entregados. Uno de esos proveedores era José Antonio Pino Velázquez, quien entre 2001 y 2006 emitió facturas contra estas sociedades a nombre de tal, por volúmenes tal, a día de la fecha, y se estuvieron viendo las diapositivas sobre el señor Pino. Entonces, en ese momento el Ministerio Fiscal, a pesar de que el instructor le indicaba en el autoprocedimiento que podría haberse cometido un delito de falsedad documental, no consideró la tesis de los peritos. ¿Por qué más al acusar a mi cliente la omete de última hora? Bueno, me falta un poquito más, señorías. ¿Continúo? Pues tengo uno, dos, pero es que esto sí es importante porque esto es una tesis que planteo de... ¿Continúo? Continúe, por favor. Vamos al escrito de acusación en la página 45. Se hablan de 12 millones de euros procedentes de Fórum Filatélicos que fueron entregados a los célebres 12 millones que primero Spring y después al final terminaron en Monzambón. Pues todo eso ha quedado acreditado. Ha quedado acreditado cómo se resolvieron esos contratos, ha quedado acreditado la multitud de cartas que se mandaron entre la administración concursal y los primeros los representantes de Monzambón, son los folios 8.440, 8.544, después entre los abogados con la administración concursal con los abogados de Monzambón. Al final se pidió por un escrito por la administración concursal que se le proporcionara por la sala los informes que había emitido el Ministerio Fiscal para poder articular una corriente de defensa, para articular su defensa en un procedimiento penal, en un procedimiento civil de reclamación que le habían hecho en la jurisdicción inglesa. Ha quedado acreditado por esos informes de que mi cliente le mandó los 12 millones a Monzambón y a partir de ese momento, en torno a esa compra de filatelia, ella ya no tenía nada que ver. Y cuando se le pregunta a los administradores concursales por lo que pasó ahí, se refieren a ellos como una compra, fue un suministro fallido, en un eufemismo para decir que no querían recepcionar los 12 millones que Monzambón había adquirido para Fórum. Y ahora vayamos a la operación Ramsey, que es la última parte ya del escrito fiscal. En la operación Ramsey, que el fiscal la interpone en un apartado que dice la administración del patrimonio rebelde de Carlos Llorca Rodríguez en España, en dicho capítulo que se ha elevado a definitivo. En esa parte se ha quitado solo una mención que no se ha elevado a definitiva. El escrito de provisionales decía: el cheque se ingresó en la cuenta 16.000 terminado en 002 de Royal Bank of Scotland, y se ha quitado la parte que decía cuyo beneficiario era el acusado Juan Miguel García Gómez. En la elevación al definitivo se ha omitido decir quién era el beneficiario de la cuenta, en la que la secretaria de mi cliente ingresó el cheque de 136.040. No omitiéndose, sin embargo, decir que doña Pamela Marion Randall cobró su honorario por el otorgamiento del poder con relación a esa finca. Y ahora voy a establecer, porque me he leído varias jurisprudencias sobre ello, no existe un principio de igualdad ante la ley en la desigualdad. Y creo que salió también en la sentencia de la FINSA. Es decir, no hay un derecho de igualdad a la ilegalidad, no hay una igualdad contra la ley, de modo que aquel a quien se le aplica la ley no puede considerar violado el citado principio constitucional por el hecho de que la norma no se aplica a otros que asimismo la han incumplido, ni puede pretender específicamente su impunidad por el hecho de que otros hayan resultado impunes. Pues la impunidad de algunos no supone un principio de igualdad que deba declarar la impunidad de otros que hayan participado en los mismos hechos. De modo que cada cual responde a su culpa. Pero sí existe, y es lo que voy a plantear como tesis novedosa, una argumentación en la doctrina sobre la coautoría, y nos lleva a analizar concretamente la operación de blanqueo de Pamela Marion Randall. En esa operación de blanqueo, que dicen que es de blanqueo, se ha quedado acreditado, el fiscal decía que intervenían un montón de personas. Roberto Irace, Lucía Barcácer, Juan Miguel García Gómez al principio y después lo quitó, y después ha quedado acreditado en el juicio oral que la finca fue adquirida el 5 de febrero de 2001
por Ranchi en el periodo temporal en que la Fiscalía sitúa la cronología, es decir, 1998 a 2006. Pues bien, en 5 de febrero de 2001, quien fue a la notaría fue Lucía Valcárcel Ruiz. Y Lucía Valcárcel Ruiz estuvo imputada en las actuaciones desde el 20 de febrero de 2007 y al final no se le acusó en el escrito de acusación. Esa persona, en el 5 de febrero, periodo en que el Ministerio Público sitúa la estafa de Fórum Filatélico, adquiere, verbo del 301 del Código Penal, un bien supuestamente sabiendo que los fondos con los que lo compra provienen de una actividad delictiva. La estafa de Fórum. Lucía Valcárcel fue procesada en el autoprocesamiento el 8 de octubre y estuvo imputada a 2 años. Pero el 22 de enero de 2016, sin alegar ningún motivo, en el escrito de apertura de juicio oral del Ministerio Fiscal, dice el Ministerio Fiscal: se interesa, se dicta su vencimiento con respecto a la señora Lucía Valcárcel y Roberto Irace por el artículo 641. Nos vamos al 641 y se dice: se dictará el sobreseimiento profesional cuando no resulte debidamente justificada la perpetración del delito o cuando resulte del sumario de haberse cometido un delito no haya motivo suficiente para acusar a determinada o determinadas personas como autores, cómplices o encubridores. En definitiva, el Ministerio Fiscal en enero del 2006 dice que Lucía Valcárcel y Roberto Irace no pueden ser acusados de blanqueo por esto. Sin embargo, ya había concluido la fase de instrucción, ya estaba todo hecho. No se había practicado ninguna prueba. Y el 23 de enero del 2015, cuando esta señora recurría a su auto de procesamiento, el Ministerio Fiscal, en su impugnación de su recurso de reforma, decía: la recurrente conjuntamente con el procesado, no quiero decir, bueno, Juan Miguel García Gómez, estaba autorizada para disponer de los fondos de las cuentas bancarias de varias sociedades y las de proveedores de Fórum Filatélico, fondos que corresponden en última instancia a los perjudicados de esta causa. El hecho de disponer de tales fondos fuera de España en beneficio de uno de los máximos responsables de la actividad ilícita de Fórum Filatélico es suficiente para motivar el procesamiento de la recurrente por un delito de blanqueo de capitales. Con la vista de lo actuado, no cabe descartar que, conocida la ilicitud de dicha actividad, la presencia repetida recurrente en operaciones en la que pretende la ocultación del verdadero título de los bienes de Yorta, apunta a su conocimiento de la regularidad de las operaciones. Enero de 2015, enero de 2006, no para nada las actuaciones, no hay ninguna actuación, porque ya no hay ninguna actuación de instrucción, ya vamos ahí al plenario. El fiscal dice: retiro sobreseimiento provisional para esa señora. El elemento objetivo ya estaba ahí, y estamos en la misma cronología, estamos en 1998 a 2001. Esta parte se alegra, por supuesto, de que el Ministerio Fiscal en ese año recapacitara y dijera: Lucía Valcárcel no tiene el dolo. Y lo viera claro y diga: no la voy a acusar. Pero el elemento objetivo ya estaba. Y el elemento subjetivo, los indicios subjetivos que pensaba el fiscal que le hacían conducir a pensar que tenía el dolo, ya estaban. Fue 5 de febrero de 2001. Y voy a decir lo que hizo. Lucía Valcárcel, que según no tenía el dolo ni pudo cometer de forma culposa el delito de blanqueo, compró la finca como mandataria verbal, ratificando dicho mandato verbal con posterioridad, utilizando un poder otorgado por el representante de Ranchi, el señor don José Manuel Carlos Llorca Rodríguez, folio 59.769 de las actuaciones. Si Lucía Valcárcel Ruiz no está siendo acusada de blanqueo, no puede haber igualdad, pero hay una coautoría. Lucía Valcárcel es la que compra la finca y supuestamente trae unos dineros de Fórum para comprar la finca. Bueno, a Roberto Irace pasa lo mismo, señoría. Roberto Irace, en el 23 de enero de 2015, el fiscal le dice unas cosas gruesas, de trazo grueso, en su recurso, en su impugnación del recurso, le dice de todo menos bonito. Y al final termina el fiscal diciendo: con estos antecedentes, el procedimiento de Roberto Irace por un delito de blanqueo de capitales se encuentra sobradamente justificado. Y cuenta todo lo que él piensa que ha tenido que ver con el asunto. Es más, después del 26 de enero no le acusa, pero es que el 19 de diciembre de 2006, cuando Roberto Irace pide que le devuelvan las cosas, sus efectos personales, el Ministerio Fiscal dice: previamente, en el escrito 22 de enero de 2006, el Ministerio Fiscal solicitó el sobreseimiento profesional del procesado Roberto Irace, lo que no impide que en el futuro se pueda dirigir de nuevo el procedimiento contra el mismo, si afloran nuevos elementos criminatorios, lo que podía ocurrir en el propio acto de juicio oral. El señor Roberto Irace ha venido aquí a testificar con esta espada de Damocles.
O sea, ha venido a testificar sabiendo que el fiscal, el 19 de diciembre de 2006, le dice, bueno, vamos a ver qué pasa en el juicio oral, que te puedo a lo mejor seguir contigo por este asunto. Eso lo queremos poner en tela de juicio, o sea, a la palestra. Y volvemos a lo mismo. Si entre el 23 de enero de 2015, cuando el fiscal impugna los recursos de reforma contra el autoprocesamiento efectuados por Lucía Valcárcel y por Roberto Irace, el fiscal, la opinión, no pasa a dar las actuaciones y no los acusa, el fiscal no soy yo, señoría, el fiscal es el garante de la legalidad. El fiscal, si en ese momento ya ve que no tiene todo estas dos personas, ¿cómo puede tener la señora Pamela Marion Randall por otorgar dos poderes en Inglaterra? Y hablamos de eso porque se ha dicho aquí en esta sala, y lo trajo a alguna de las defensas, existe un folio, el folio 59.393, donde obra una contestación de la inmobiliaria Garo diciendo que la persona que se puso en contacto con ellos para poner a la venta el apartamento de Roberto Irace, obra una carta de comisión firmada por Roberto Irace en el folio 59.400. Obra en el folio 59.578 un mandato expreso de venta en el que dice textualmente: como propietario Claudia Roca Euriste y Roberto Irace, que ha firmado por dicho señor, donde dice expresamente: vende Claudia, pero solo Roberto lleva la gestión de venta. No entendemos cómo ese señor no está haciendo. El fiscal en ese ítem de ese año decidió que no tenía el dolo, pues no tenía ni siquiera su comisión culposa. Y después los intervenientes en esa operación pues han quedado acreditados en el plenario. Fue la señora Sandrín, fue la secretaria de mi cliente, la señora Andrea Mocanu, y eso sí lo que queda acreditado en el plenario ha sido el folio 59.400 cuantos, donde obra un email mandado por la señora Sandrín a la señora Andrea Mocanu, y le dice, de acuerdo con nuestra conversación telefónica que han tenido los dos, le habla que hay que hacerse un nuevo poder, mándele usted por favor con la postilla de la Haya y tal. Y ya lo dijo el fiscal, aquí en su alegato, no podemos desconfiar de que la señora Randall dice la verdad. La señora Randall ha dicho todo el momento que cree que le dijo Andrea que las instrucciones las dio Susana Font. Susana Font lo ha negado aquí como testigo, y después Roberto Irace dijo en su declaración de plenario: no conozco a Pamela Marion Randall, de nada. La orden de venta del apartamento la efectuó Claudia Roca Iraste, porque el apartamento era de Claudia. Claudia también estuvo imputado, Claudia Roca Iraste estuvo imputada en las actuaciones y se acordó su detención el 17 de septiembre de 2010. Sin embargo, después no fue procesada y fue excluida expresamente en el auto de procesamiento. Por tanto, entendemos que no existe un principio de derecho de igualdad en la posible legalidad, pero es cierto que todas estas personas han participado en ese íter temporal en los hechos relativos a la compraventa de la finca de Ranchi. Por tanto, las conductas de esas personas, cuanto menos se deben de considerar de coautoría. Y si resulta que Lucía Valcárcel compró la finca, Roberto Irace la vendió, Sandrine y Cole elevó a público dicho contrato, Andrea Mocano hizo las gestiones para que Pamela otorgase dos poderes, Pamela hizo los dos poderes, las instrucciones para todo ello no se sabe si las dio Claudia Roca, Roberto Irace, Juan Miguel García Gómez, Susana Font, el Ministerio Fiscal debería haber retirado la acusación por mi cliente por esta concreta operación. Así lo vemos, señoría. Porque tiene un principio de unidad de actuación. El Ministerio Fiscal está regido por el principio de unidad de actuación. Entiendo que sí, señoría, entiendo que sí tiene que ver. Tenía más cosas que decir sobre esto, pero voy a ir adelantando. Y ya, de verdad que me quedan dos hojitas, señorías. Traigo a colación lo que dije al principio de mi intervención. El señor Llorca no está siendo imputado, no está siendo acusado, no está siendo enjuiciado en estas actuaciones. Por tanto, si el Ministerio Fiscal, que ha tenido la posibilidad de interrogar a la testigo Lucía Valcárcel y decirle ¿de dónde tenía usted ese dinero? Le pudo preguntar, no le va a preguntar esta parte, el que incrimina es el Ministerio Fiscal. Y ya vimos la hostilidad que tenía ese testigo con mi cliente. Nos hacemos un planteamiento. Si el dinero procedía de foro filatélico, es imposible que Pamela pudiera saberlo por todo lo que hemos dicho en esta hora y media, que ya no sé ni el tiempo que llevo hablando. Y si el dinero no procedía de foro filatélico, procediera o no procediera de Llorca,
no está siendo enjuiciado en estas actuaciones, porque no hay ninguna prueba incriminatoria del asunto. Y si se me quiere decir, bueno, es que es que las instrucciones las dio el señor Llorca, ¿se ha traído alguna prueba para decir directa de que el señor Llorca le dio instrucciones a doña Pamela Marion Randall? No hay ninguna. Y se le ha preguntado a cada uno de las personas que... ¿Conoce usted a Pamela Marion Randall? ¿Conoce usted a Pamela Marion Randall? Bueno, y ahora pasamos ya a la última parte, que quiero... si era novedoso lo que pedí al principio, esto va a resultar más novedoso. Nosotros entiende esta parte, señoría, que el fiscal y las acusaciones particulares han retirado la acusación de blanqueo al señor Juan Miguel García Gómez. Ello significa que para el fiscal, dicho señor no tiene ni el dolo, ni ha cometido de forma imprudente unos actos de blanqueo. Y por eso le retira la acusación. ¿Cómo puede sostener el fiscal que sí posee, sin embargo, el dolo de cómplice de estafa? Si hemos dicho en estas actuaciones que la única persona que hablaba con Pamela era Juan Miguel García Gómez, que a veces hablaba Susana Font con respecto a otras sociedades y que a veces Lucía Barcácer, si esas son las tres personas que pueden darle la fuente de conocimiento a mi cliente de la posible actividad delictiva de Forum, si al final ha retirado también el delito de dolo de blanqueo con respecto a Juan Miguel García Gómez, entendemos que es imposible que tenga el dolo para estafa tampoco el señor Juan Miguel García Gómez, porque no se puede tener una cosa y a la misma vez decir que no se tiene. O sea, si Juan Miguel García Gómez tiene en su cabeza conocimiento y consentimiento de que se está cometiendo una estafa, no puede negar que tendría el dolo del blanqueo. No tiene dos cerebros, no tiene dos voluntades, señoría, tiene solo una. Por eso entiendo que si se ha retirado la acusación de blanqueo con respecto de Juan Miguel García Gómez, se debe retirar también la acusación de cómplice de estafa, porque no se pueden tener las dos cosas. Y lo explico de tal forma. ¿Por qué lo pido? Porque favorece a mi cliente, señoría. Y bueno, porque favorece a este hombre que también, bueno, lo he conocido aquí, y bueno, y porque lo veo como tesis, lo veo como posibilidad, lo veo como una posibilidad cierta. No se puede tener el dolo de blanqueo, no tener el dolo de blanqueo, ni cometerlo de forma culposa, y a veces decir que por esas mismas actuaciones en el 2001 se piensa que puede ser cómplice de estafa. Entiendo que así es, que no puede ser. Y al no poder ser, pues, y como la fuente de conocimiento de lo que pasaba en un foro por mi cliente siempre ha sido Juan Miguel, entiendo que tampoco puede ser condenada mi cliente. Y como he dicho antes, se podrá decir, bueno, es que a lo mejor la fuente de conocimiento de su cliente no es Juan Miguel. Bueno, ya he dicho que Lucía no puede ser porque no tiene el dolo. Ya no puede ser ni Roberto Irace, no puede ser nadie de los participantes. Solo me queda Llorca, y ya he explicado, el Ministerio Fiscal no ha traído ninguna prueba incriminatoria directa que señale que Llorca le daba instrucciones a Pamela. Y el Ministerio Fiscal se ha leído toda la causa, ha traído papeles, ha traído cualquier papel que pudiera significar algo o pudiere. Si lo hubiera encontrado, lo hubiera traído. No tiene prueba directa. Y voy acabando, señoría, de verdad, y gracias por su paciencia, porque y le disculpo por mi falta a lo mejor de rigor. Por el Ministerio Fiscal se ha impuesto a demandante desde un principio un rol que no poseía. Se ha preguntado por ella a cada uno de los declarantes, ¿conoce usted a Pamela Marion Randall? Y ha recibido en casi su totalidad respuesta, no la conozco. Sin embargo, a base de nombrarla en muchos de sus informes, y siempre con la coletilla, Priori Rock, 1000 sociedades, Priori Rock, 1000 sociedades, ha creado en el tribunal y a todos los agentes que han intervenido en las actuaciones, peritos, abogados, procuradores, una primera impresión, que es la que ha contado. Yo llegué aquí, tú eres el abogado de Pamela. Pamela, eres más conocida que el Tato. Señorías, cuando nuestro cerebro decide una primera impresión, una primera información sobre un asunto, por ejemplo, ese de ahí, Eduardo es un vago. Deja grabada una silueta que provoca que sepamos desde entonces
que ese ámbito tenga que encajar en ella. Los humanos vivimos en un relato. Necesitamos que las piezas encajen y por eso nos costará tanto asumir en el futuro que Eduardo es un currante. Es como una mancha, es mucho más fácil ponerla que eliminarla. Si esa mancha forma parte de nuestra visión del mundo, a nuestra escala de valores, será casi imposible limpiarla, porque sería como replantear nuestra identidad. Por eso nos cuesta horrores cambiar de opinión. Los hechos deben encajar en la silueta o ni siquiera los tendremos en cuenta. Cada vez más estudios muestran las limitaciones de la razón humana. En ocasiones se ignoran los hechos porque no se adaptan a lo que pensamos, a lo que previamente pensamos. La verdad no siempre importa. Lo más probable es que las personas lleguen a conclusiones a las que quieren llegar. La idea es sencilla. Para defender nuestra visión del mundo, nuestro relato, vamos razonando inconscientemente. Vamos descartando unos datos, recogiendo otros, en la dirección que nos conviene hasta llegar a la conclusión que nos interesaba inicialmente. Hasta llegar a la conclusión que nos interesaba inicialmente. Visto así, señorías, puede parecer una flaqueza, un fallo de diseño en el raciocinio, pero tiene una explicación muy plausible, señorías. Tiene una explicación muy plausible. Es un escudo protector contra los cambios. Pues es lógico pensar que las cosas tienen que encajar como lo que ya sabemos del mundo. Pero hay situaciones en que si los ciudadanos, en este caso el Ministerio Fiscal, no hacen caso a los hechos, pueden poner en peligro riesgos mayores. La salud es uno de los ámbitos más peligrosos, o el hecho, donde se puede condenar a un inocente. ¿Conoce usted a Pamela Mario Randall? Yo la conozco. Y es inocente, señoría. Y espero y deseo que en su fuero interno hayan podido entender la forma de explicar las cosas que he tenido y las tesis que planteo. Pero creo que son tesis tan igual de aceptables como las del Ministerio Fiscal. Y pido de oficio bueno, pido por supuesto la sentencia absolutoria con todos los pronunciamientos favorables y retoque de trompeta, y pedir de oficio las diligencias como diligencias atenuantes muy cualificadas. Y ya Sotoboche pido unas vacaciones también. Muchas gracias. Se interrumpe la sesión durante 10 minutos. Continuaremos con alguna otra defensa en función de la extensión, con una defensa más. Bien. A ver cómo va a ser de